En gloria al Señor, mis amados, bienvenidos a una nueva clase de nuestro discipulado bienvenidos a una nueva clase de nuestro discipulado para pastores, líderes y plantadores de iglesia. En esta noche queremos estudiar la manera en cómo nosotros podemos entender el imaginario social de nuestro mundo actual para poder influir en la vida de los discípulos, de aquellas personas que el Señor Jesucristo nos manda a discipular, deprogramando su imaginario social, es decir, ese eh, acervo de imágenes e historias que moldean su cosmovisión bíblica para reprogramarla con un imaginario que esté plagado de las enseñanzas, de las historias y de las imágenes que nos muestra el Evangelio. De manera que lo que determine su concepto de la vida sea influenciado únicamente por aquello que nos dice la Escritura. Así que antes de comenzar y en lo que esperamos que los demás hermanos se conecten, vamos a orar al Señor. Oremos. Amantísimo Dios, Padre Celestial, venimos delante de ti en esta noche dándote la gracia, Señor, por un día más que nos permite vivir para tu gloria. Señor, te pedimos que en esta noche puedas abrir nuestro entendimiento, nuestro corazón, Señor, y nuestros oídos para escuchar esta enseñanza, para atesorarla en nosotros, para aplicarla, Señor, con el propósito de poder ser más que oidores, Señor, hacedores de tu palabra. Señor, te pido que lleves cautiva toda distracción, que lleves cautivos nuestros pensamientos en obediencia a Cristo Jesús. Quita cualquier cosa que pueda distraernos, Señor, y que pueda quitarnos nuestra atención de lo que es importante. Cincela tú, Espíritu Santo, en nuestros corazones la lección que vamos a aprender en esta noche, de manera que seamos transformados con tu palabra para vivir vidas santas, consagradas a ti, Señor, y dando frutos de justicia para la gloria de tu nombre. Ayúdame a mí también, Señor, a poder exponer claramente esta lección. Dame claridad de ideas, claridad de pensamiento y claridad de palabras para poder expresarme bien y que mis hermanos que están aquí en esta noche puedan ser beneficiados con esta enseñanza, Señor. Nuestro único propósito de estar acá, Padre, es ser edificados mutuamente y continuar creciendo en el conocimiento de tu gloria y de tu gracia, para poder, Señor, ser siervos fieles, diligentes, que trabajan incesantemente en edificar tu iglesia. Así que te pedimos que bendigas esta iniciativa que procede únicamente de ti, Señor, y que tu Espíritu Santo nos pueda acompañar, Señor, en todo este proceso y en todo nuestro cometido. En el nombre poderoso de Jesús oramos. Amén y amén. Déjenme aquí brevemente jalar mis notas nada más para que vayamos estudiando nuestro tema de esta noche. Bien, aún mi garganta se está recuperando de toda esta semana que pasó, que estuve bastante afectado con una faringitis, pero espero que con la ayuda de Dios pueda dar esta clase sin ningún problema. Así que ore también por mí para que podamos salir avante en esta hora. Entonces, entendiendo el imaginario social del mundo actual. Cuando hablamos de este tema tan importante, obviamente nuestra brújula o nuestra piedra angular y nuestra guía y nuestra dirección es el Evangelio. Solo hay un Evangelio, pero hay 4 versiones autorizadas del mismo. La historia de Jesús es cierta, pero es contada de 4 maneras diferentes. Y la iglesia es mucho más rica porque existen estos cuatro relatos acerca de ese mismo evangelio. El resto del Nuevo Testamento, nosotros vamos a encontrar que son reflexiones
apostólicas del Evangelio y de sus implicaciones. Y eso incluye las cartas de Pablo, que incluye lo que Richard Hayes llama una subestructura narrativa. Pablo está narrando sobre el recuento del Evangelio de una manera aplicativa. De hecho, la teología paulina le debe todo a ese imaginario evangélico que el Señor Jesús presenta en los relatos de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Si pudiera sumar en una oración lo que Pablo está tratando de hacer en todas sus cartas, diría que está tratando de enseñar un nuevo imaginario que está fundamentado en la nueva realidad inaugurada por el Señor Jesucristo, para luego pedir a la iglesia que vivan conforme a esa realidad. Usted viene conmigo desde la lección anterior, se recordará que hablamos que todas las sociedades tienen un imaginario, ¿verdad? Que es ese compendio de historias, de imágenes y de cosas que influencian su pensamiento y su forma de ver la vida. Para el mundo este imaginario está compuesto de lo que los establishments o las instituciones y las voces más sobresalientes del secularismo tratan de imponer en la mente de las personas. Y en la parte evangélica, en la parte cristiana, este imaginario está compuesto de la narración del evangelio y de todas las figuras e historias que nosotros recibimos, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Así que Pablo lo que hace a través de sus múltiples epístolas es enseñar un nuevo imaginario por encima del imaginario que tenían estas sociedades en aquel entonces. Y este imaginario que Pablo está tratando de enseñar está fundamentado en esa nueva realidad, en esa nueva manera de ver las cosas que inauguró el Señor Jesucristo. Ahora en la mañana, en la cápsula bíblica, hablábamos precisamente de eso. En Juan 13, cuando habla de que yo les presento un mandamiento nuevo, que se amen unos a los otros. ¿Verdad? Y nosotros podemos ver que ese mandamiento de amar a su prójimo estaba presente desde Levítico 19. Entonces, no es un nuevo mandamiento desde el punto de vista de que hasta este punto viene a ser introducido, sino que es un mandamiento viejo que estaba presentado de una manera diferente, que tenía un alcance más extenso, porque para los judíos ese mandamiento de Levítico 19 de amar a su prójimo, para ellos su prójimo era únicamente su vecino judío o los prosélitos que profesaban su religión. Pero con esta nueva enseñanza de Jesús, con esta nueva realidad, Jesús viene a enseñar que el prójimo no solamente es nuestro vecino judío o el prosélito que profesa nuestra misma religión. Nuestro prójimo pueden ser los gentiles, puede ser cualquier persona que esté cercana a nosotros. Y por eso Romanos nos dice que en Cristo no hay acepción de personas, no hay judío, ni gentil, ni romano, ni ninguna otra nacionalidad. Es siempre ese mismo mandamiento, pero es nuevo en el sentido de la aplicación y la enseñanza que le da el Señor Jesús. Entonces, esto mismo es lo que está pasando acá. Este imaginario ya estaba presente en el Antiguo Testamento, pero gracias a la enseñanza de Jesús, nos viene a traer una nueva realidad, nos viene a traer una nueva exposición más amplia y más aplicativa. Y esta es la que está tratando Pablo de fundamentar en las iglesias a las que él está escribiendo. La razón por la que no hay otro evangelio es porque no hay otra realidad. No hay ninguna otra forma confiable de significado, de verdad, de salvación, de vida eterna y de comunión con Dios. La única que hay es la verdad que nos presenta el evangelio. Sin embargo,
Pablo, vamos a ver que se encuentra sorprendido de la manera tan rápida y vertiginosa en que la iglesia primitiva estaba abandonando este evangelio del Señor Jesucristo. Nosotros podemos leer esto en Gálatas 1:6. Le dice Pablo a los Gálatas: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Y esto fue tremendamente impactante, de la misma manera que fue el abandono de Israel al pacto con su Dios, como lo estamos estudiando los domingos en el libro de Jueces. Así como fue impactante que Israel abandonara el pacto con el Señor, asimismo también fue impactante que los Gálatas abandonaran el evangelio del Señor Jesucristo, y a una velocidad mucho más vertiginosa de lo que uno habría esperado, porque en el caso de Israel pasaron 3 generaciones para que ellos llegaran a ese punto en el que fueron infieles al pacto y apostataron del Señor. En el caso de los Gálatas, no han pasado ni 10 años desde que fueron presentados con el evangelio del Señor Jesucristo y ya estaban yéndose tras dioses ajenos. Déjenme solamente cerrar aquí el WhatsApp para que no nos esté molestando. Ok. Entonces, Pablo estaba sorprendido por la velocidad en que los Gálatas se habían apartado del evangelio del Señor Jesucristo. La pregunta interesante es si, bueno, vimos que Israel lo hizo. Israel abandonó el pacto con Dios. Los Gálatas también abandonaron el evangelio del Señor Jesucristo. Ahora la pregunta es si la iglesia moderna también está tentada a abandonar ese mismo evangelio. La paráfrasis que hace el teólogo Eugene Patterson acerca de Gálatas 1, del 6 al 7, suena como que si Pablo lo hubiera escrito ayer. Podemos identificarnos tremendamente con esta exhortación de Pablo a los Gálatas. Dice Eugene Patterson que es, similar a decir, como que si Pablo dijera en estos días: no puedo creer su inconstancia. Qué tan fácil han traicionado a su Señor, quien los llamó por la gracia de Cristo. Lo han traicionado abrazando un mensaje diferente. Y esa diferencia no es solamente una diferencia menor, sino que es algo totalmente opuesto. O sea, no es que agarraron una versión mejorada del Evangelio o una versión eh, limitada o depurada, sino que se fueron por un evangelio totalmente opuesto. Se fueron por un mensaje extraño. De hecho, ni siquiera lo podemos llamar un mensaje, porque lo que es una mentira acerca de Dios. Y esta parte de que no es un mensaje, es de hecho un imaginario social alternativo, una serie de fotos e historias acerca de la buena vida de la iglesia, que en vez de acercarlos a Cristo, lo que hizo este imaginario fue alejarlos del Señor Jesucristo. Así que, mis amados, solo hay un evangelio, el evangelio del Señor Jesucristo. Pero desafortunadamente hay una abundancia de lo que se conoce en nuestros días como fake news o noticias falsas. Y estos son esos mensajes exagerados y terriblemente eh, inflados acerca de lo que es la buena vida. Y estos son los falsos evangelios que proliferan hoy en día. Son una exageración masiva de lo que es supuestamente la buena vida en Cristo. Así que cuando nos encontramos ante todo este tumulto de evangelios raros y evangelios opuestos a la verdad del Señor Jesucristo y tremendamente exagerados e inflados y distorsionados de la realidad, ahí es donde nos damos cuenta de la utilidad de la teología.
Porque la teología ayuda a la iglesia a hacer discípulos por medio de dos vías. Y esto lo vimos anteriormente, una recapitulación nada más. La primera es exponiendo las mentiras del mensaje falso. Estos son los falsos imaginarios sociales que muchas veces mantienen cautivos aún a los miembros de la iglesia con engaños y distorsiones de lo que es la vida en Cristo. Y este es el aspecto negativo y crítico de la teología, ¿verdad? El aspecto en el que presenta lo malo, desenmascara el engaño, perdón, y exhibe a los falsos maestros. Y la segunda manera en cómo la teología ayuda a, a, a hacer discípulos es mediante un aspecto positivo o indicativo de la teología. Esto es cuando redirige a las personas hacia el camino de la verdad y la vida del Señor Jesucristo. El aspecto positivo. El aspecto negativo es que desenmascara, desmiente y expone todas las falsedades de los falsos evangelios y de los falsos maestros. Y el aspecto positivo es que redirige a las personas hacia el camino del Señor Jesucristo, hacia la vida del Señor Jesucristo. Y estos dos aspectos tienen que estar presentes siempre. Me he encontrado con hermanos que no les gusta tocar la parte, el aspecto negativo de la teología. Dicen, pero ¿por qué tenemos que andar hablando acerca de los falsos? Preocupémonos por los verdaderos y de esa manera, predicando solamente la parte positiva, nosotros vamos a crear un gran impacto en las personas. Pero la verdad de las cosas es que la Escritura nos muestra que estos dos aspectos están siempre juntos para poder presentar un verdadero camino y para poder exponer a los falsos maestros. De hecho, creo que era Juan Calvino que decía que un pastor tiene que tener dos callados, uno para correr a los lobos y otro para atraer a las ovejas. Entonces, estos dos aspectos tienen que estar presentes en la teología para poder formar verdaderos discípulos del Señor. Para ser discípulos, tenemos que despertar a los discípulos, despertarlos de las metáforas y de los mitos de los que el mundo es un excelente proveedor. El mundo es un excelente contador de historias. El diablo es un excelente contador de historias. Y sobran las explicaciones de cómo los hombres vinieron a ser, de cuál es el origen. Y yo creo que ninguno de ustedes es ajeno a muchas fábulas y a muchos mitos agnósticos que hemos escuchado incluso dentro de las iglesias evangélicas. La existencia de un Génesis cero, relatos folclóricos de pueblos propios de ese delta de la Mesopotamia, de civilizaciones antiguas como la Sumeria y como los persas, que miraban el mundo a través de sus propios imaginarios sociales. Y eso ha influido incluso en las iglesias de hoy en día para pensar que son realidades absolutas de cómo Dios trata con la humanidad. Y eso es terriblemente eh, perjudicial para la iglesia y para los discípulos. Nuestra labor como discipuladores es despertar a estas personas de ese letargo y de esos mitos y de esas fábulas que ellos dan por sentado que son ciertas y que son propias del Dios que adoramos. En esta lección, mis hermanos, vamos a estudiar la obsesión bien documentada que existe en el hemisferio norte con lo que ocupa la mayor parte de nuestro imaginario social. Y esto es la perspectiva de la salud, la perspectiva del ejercicio y la perspectiva del bienestar del cuerpo físico. Yo sé que ahorita están pensando, ¿y cómo hace ese cambio tan brusco? ¿Y qué tiene que ver todas estas cosas con el discipulado? Y a medida que desarrollemos estos temas, ustedes van a ir viendo cómo estos grandes hilos conductores influyen terriblemente en la manera en cómo las personas perciben,
su existencia al margen de un Dios creador y cómo estas cosas con las que el mundo bombardea a través de su imaginario social nos apartan de la verdad y de una cosmovisión cristiana. Y si estas cosas no son cambiadas, si los discípulos no son despertados de estos mitos y de estas realidades, difícilmente van a avanzar en su camino de, de santidad, en su camino de vida que ha sido trazado por el Señor Jesucristo, porque están obnubilados, están aletargados por estos imaginarios, por estos elementos del imaginario social. Entonces, este imaginario social que otorga un gran valor al cuerpo físico contribuye de una manera sorprendente a la amplia difusión de la indiferencia en la salud, en el ejercicio y en el bienestar del cuerpo de Cristo. Y resalta más la importancia de lo que un miembro individual hace con su propio cuerpo para glorificar a Dios. En otras palabras, la gente está enfocada en su bienestar, en su salud, en las cosas cosméticas, en las cosas físicas, y enfocarse en estas cosas, y que el mundo nos trata de vender la idea de que estas son las cosas que nosotros, como miembros de la sociedad, como ciudadanos del mundo, deberíamos perseguir, nos hace ser indiferentes ante las cosas que son realmente importantes: la salud, el ejercicio y el bienestar del cuerpo de Cristo. Ver la iglesia como el cuerpo de Cristo es una metáfora muy conocida y fue sugerida por primera vez por el mismo Señor Jesucristo. El Señor Jesús enseñaba con parábolas, es decir, metáforas que eran extendidas a narrativas. Una parábola describe el reino de Dios en términos de imágenes que son sacadas de otro lugar. Nosotros podemos leer eso en los evangelios cuando dice: el reino de los cielos es como tal cosa. El reino de los cielos es similar a esto. Y lo compara a diferentes cosas. Por ejemplo, el reino de los cielos es como una red. El reino de los cielos es como un campo. El reino de los cielos es como un sembrador que salió a sembrar. El reino de los cielos es como una semilla de mostaza. Y muchas otras cosas más. El punto que no debemos dejar escapar, mis amados, es que Jesús mismo entendía el poder detrás de estas metáforas y de estas historias. Porque estas metáforas y estas historias son los elementos primordiales, son la materia prima que componen los imaginarios sociales. Y estos son importantes en el proceso de ser discípulos. Richard Hayes nuevamente dice que la ética en el Nuevo Testamento es mayormente un asunto de permitir que la visión moral de uno sea moldeada por las historias imaginativas. De esta manera enseñaba Jesús, y de esta manera logró transformar el pensamiento de 12 hombres de diferentes trasfondos. Piensa en esto, piensa en la diversidad de caracteres, de cultura, de pensamiento, de idiosincrasia que había en cada uno de los discípulos. Podemos pensar en Mateo, un publicano, un recaudador de impuestos. Pedro, un hombre del vulgo y sin letras, un pescador. Y asimismo podemos mencionar a muchos otros con diferentes aptitudes, con diferentes caracteres, con diferentes trasfondos, y que sin duda era un reto poder hablar a todos estos hombres y que todos estos hombres escucharan esta verdad y fueran transformadas por ella. Sin embargo, el método que escogió Jesús para poder hablar a sus corazones fue este método de las parábolas, las metáforas extendidas en narración. Entonces Richard Hayes está en lo correcto cuando dice que la ética en el Nuevo Testamento es permitir que nuestra moral sea moldeada por estas historias imaginativas. Para Hayes, pensar bíblicamente involucra crear metáforas
y ubicar la vida comunitaria imaginativamente dentro del mundo articulado por el texto bíblico. Que cuando nosotros pensamos que el Señor Jesucristo va a volver para juzgar a vivos y muertos y va a destruir esta tierra y va a hacer cielos nuevos y tierra nueva, eso bombardea nuestra mente de una manera que el mundo no puede hacerlo. O sea, no cabe en nuestro intelecto y en nuestra lógica la manera en cómo esto va a pasar. Sin embargo, sabemos que Dios es un Dios soberano y poderoso, capaz de hacer cualquier cosa. Y cuando miramos esta imagen y la conceptualizamos como real y permitimos que afecte nuestra vida de tal manera que vivimos nuestro día a día, esperando ese momento en el que el Señor vuelva y juzgue a todas las naciones, a a los buenos por sus obras rectas y a los malos por sus obras de impiedad. Entonces nosotros estamos transformando nuestro comportamiento diario, social, cultural, para conformarlo a esa imagen que crea en nosotros esa expectativa y esa esperanza. Y de eso es lo que está hablando Richard Hayes acá. El proceso de hacer discípulos involucra, como les dije al principio, dos cosas. La primera es desprogramar, y esto es exponer, criticar y corregir las historias y las imágenes por las que vivimos, para luego reprogramar. ¿Y qué es reprogramar? Es reemplazar el antiguo yo y el imaginario social que formó nuestra antigua manera de vivir con el imaginario social generado por la escritura y por el evangelio. Así que, respectivamente, vamos a exponer los mitos culturales más importantes y más poderosos de nuestros días, y algunos de los cuales mantienen cautivos aún a los creyentes. Y este es el primer paso para llevar todo pensamiento imaginario social cautivo a la obediencia de Cristo, como nos dice 2 Corintios 10:5. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Para comenzar a ser discípulos, entonces, debemos aclarar la imagen predominante que cautiva en las garras de la imaginación de la sociedad en general, así como también algunas iglesias. Y en estas próximas semanas de este mes de agosto, vamos a estudiar, mis hermanos, tres categorías culturales que moldean nuestra imagen del cuerpo. Esto es la medicina, la dieta y el ejercicio. Por razones de tiempo, hoy solamente vamos a ver una, y esta es la medicina, es decir, el cuidado de la salud. Ese anhelo incesante por las personas por estar bien. Si ustedes, al igual que yo, son del siglo pasado, se recordarán que era muy popular en aquel entonces que cuando alguien se enfermaba, le mandábamos una tarjeta de felicitación. Y habían varias casas publicadoras de estas, como Hallmark, no recuerdo las otras, pero era muy común enviar una tarjetita de recupérate pronto o que estés bien cuando alguien estaba enfermo. Y lo que solía ser una tarjetita de presentación, ahora se ha convertido en una filosofía de vida. Que estés bien, recupérate pronto. Es el afán de muchas personas hoy en día. Estar bien y recuperarse cuando están mal. En el pasado, la gente iba al doctor únicamente cuando se sentía enfermo. En nuestros días, se persigue el bienestar aun si una persona no está enferma, como cuando se dedica a ir todo un fin de semana a darse mantenimiento a un spa para sentirse bien, para estar bien, porque está cargado, porque está estresado, por diferentes razones. Porque todo mundo quiere estar bien, todo mundo persigue el estar bien. Y esto es lógico. Una de las primeras cosas que le enseñan a uno cuando aprende otro idioma es a preguntar, ¿cómo estás?
Y esta es una preocupación que se encuentra también en la Biblia. Cuando Jacob viajaba a ver a su tío, lo primero que pregunta al llegar es, ¿está bien? Y esto vemos en Génesis 29:6. Jacob pregunta por su tío Labán y dice, ¿está bien? Es parte del lenguaje bíblico. Ahora, cuando vemos nosotros esta palabra bien en su contexto, la palabra bien es shalom. Shalom es uno de los términos más ricos e importantes del Antiguo Testamento, que ocurre más de 200 veces, algunas 200 veces. Y puede ser aplicado tanto a individuos, a personas individuales, como a grupos de personas. Y lo que shalom implica es paz, bienestar, armonía y plenitud. De manera que paz no es solamente la ausencia de conflicto, sino que es algo mucho más positivo. Es llenura, es estar completo, estar lleno, ser íntegro. Así que cuando le desea bien a alguien, usted le dice shalom. Shalom es expresar una preocupación por su bienestar en general. Y en la superlativamente o en la máxima expresión, Dios es la máxima fuente de verdadera shalom. Dios es la máxima fuente de verdadera paz, de bienestar que un hombre puede tener. La Biblia Septuaginta, que es la traducción del griego del Antiguo Testamento, a menudo usa la palabra irini para referirse a paz. Y esta es la palabra que en hebreo es shalom. La declaración que hace Pablo en Efesios 2:14 es mucho más impresionante cuando nosotros entendemos esta palabra. Pues luego de mencionar acerca de la sangre de Cristo, él manifiesta, Él es nuestra paz. Él es nuestro irini. Él es nuestro shalom. Encuentro sumamente impresionante también que Jesús, en lugar de preguntar cómo están, él siempre decía, por ejemplo, en Lucas 24:36, paz a vosotros, shalom a vosotros. De hecho, aquí es shalom aleichem, la paz sea con vosotros. Jesús no preguntaba cómo estaban, sino que de una vez decía, la paz esté con vosotros. Y cuando los despedía, vemos en Lucas 8:48, que les decía, ve en paz, ve en shalom. Entonces es impresionante. También encontramos referencias a estar bien o a esta shalom en el Nuevo Testamento. La mujer del flujo de sangre sufría esa enfermedad terrible por 12 años y ella dijo para sí misma, nos muestra Mateo 9:21, porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto, seré salva. ¿A qué se refería esta mujer con esta palabra? Ser salva. Efectivamente lo fue. El término que usa Mateo aquí para salvación, usted lo puede buscar en el Strong y se dar cuenta que es el término soso. Ese soso significa restaurar, hacer completo o hacer lleno. Y tiene su equivalente en latín, que es la palabra salus, que significa salud. Salus es la raíz para la palabra salvación. De hecho, cuando hablamos del pacto de salvación, hablamos en latín del pactum salutis. La raíz griega, esa palabra salutis, proviene de la raíz latina, perdón, la raíz del latín, salus, que es salvación, igualmente es salud. En el Nuevo Testamento es el contexto lo que nos ayuda a nosotros a determinar en qué sentido es utilizado este término de salvación que traducen al castellano, ¿verdad? Si en el sentido físico o en el sentido espiritual. Y aunque aquí se refiere al sentido físico, es importante no separarnos de la dimensión espiritual
y de lo indispensable del Señor Jesucristo, porque Él mismo es nuestro bienestar, nos dice Efesios 2:14. Él es nuestra paz, Él es nuestra Irini, Él es nuestra Shalom. Y eso no se refiere, como vimos anteriormente, a la ausencia de conflicto solamente, sino que a la restauración, a la llenura, a la plenitud, a la salud. Un análisis del rol del bienestar en esta cultura contemporánea, en nuestra cultura actual, nos ayuda a visualizar qué tanto nos hemos alejado de la perspectiva bíblica. Cuando nosotros vemos lo que significa allá afuera, bienestar, estar bien, tener ese shalom, esa paz, ese bienestar, esa plenitud, esa llenura, si analizamos nosotros lo que la gente allá afuera piensa que es bienestar, nos vamos a dar cuenta, vamos a tener un vislumbre de qué tan alejados estamos de lo que la Biblia nos dice que es bienestar. La cultura moderna ha secularizado y ha paganizado totalmente el concepto de bienestar y ha disminuido esa noción de shalom únicamente a un nivel físico y a un nivel individual, expandiéndolo a veces a un nivel espiritual y cósmico. Y este cambio en el imaginario social de lo que significa estar bien tiene sus repercusiones. Y no solamente en nuestro concepto de buena vida, sino que también en nuestro concepto de las buenas nuevas del Señor Jesucristo. En el siglo XXI, el bienestar se ha vuelto una obsesión nacional y también un gran negocio. Un puñado de académicos sugieren que la búsqueda del bienestar define nuestra edad presente, donde la ética del ejercicio ha reemplazado la ética protestante del trabajo. Considere eh, organizaciones como el Instituto de Bienestar Global. El Instituto de Bienestar Global es una organización sin fines de lucro cuya misión es promover el bienestar mundial a través de la educación a sectores públicos y privados acerca de salud y bienestar preventivos. Su visión es ser reconocidos como la autoridad global en bienestar por aquellos negocios y organizaciones que están dedicadas a asegurar el bienestar óptimo a gente alrededor del mundo. Y ellos son populares con frases como: somos los ojos del universo viéndose a sí mismo. Este movimiento de bienestar tiene, perdón, tiene asimismo una cuota de críticos a través de tanto pastores como teólogos y académicos que resaltan por ausentarse y por no querer participar de los foros donde están ellos. Y no deberían, puesto que el bienestar se ha convertido en la agenda y en el tejido mismo del imaginario social del hemisferio norte. Y creo que Lutero es que decía que lo único que se necesita para que el mal triunfe es que los buenos no hagan nada. Pero las reclamaciones de estos foros y de estas organizaciones, como el Instituto de Bienestar Global, son tan ridículas y tan exageradas que realmente resulta inútil tratar de discutir o tratar de hacerlos cambiar de parecer, porque mientras uno va con argumentos lógicos, ellos van con argumentos subjetivos y argumentos totalmente irracionales, como esta frase que les digo, que somos los ojos del universo viéndose a sí mismo. Así que este movimiento de bienestar tiene también su crítica en los teólogos, en los pastores y en muchos otros académicos. ¿Cuál es la buena noticia que este movimiento de bienestar promueve por lo que es tan popular? La buena noticia que ellos promueven es que te puedes poner bien por ti mismo, te puedes arreglar a ti mismo, te puedes salvar, te puedes sanar a ti mismo.
siguiendo este o el otro programa. De esta manera, tú puedes lograr un cambio transformacional en tu vida. Y esta noción ha impactado tanto o ha impactado o ha llegado a tal punto que se han convertido en un cuadro ideal que orienta la vida y la esperanza de una persona y lo incentiva hacia una autosalvación. Que una persona tenga esa noción de que puede reconfigurarse y que puede restaurarse y que puede sanarse y que puede salvarse siguiendo un método o siguiendo un programa, eso lo hace entrar en una perspectiva de vida y de esperanza que incentiva y promueve la autosalvación. Y siempre están saliendo nuevos planes, nuevas formas, nuevos programas de cómo hacer las cosas. Y con cada programa y cada cosa que aceptan, se alejan más del Señor y se olvidan más del Evangelio, pensando que lo único que puede salvar su vida, lo único que puede prolongar su vida y su salud es este programa. Y el Evangelio queda relegado a segundo plano o un plano totalmente inexistente. El bienestar, mis amados, se ha convertido en un ídolo en el continente americano, en un falso evangelio. Los pastores podemos obtener un mejor entendimiento del actual imaginario social solo con escuchar a los críticos de estos programas de bienestar. Y vamos a analizar algunos. Vamos a ver lo que dicen la mayor parte de los críticos para poder despertar nuestra mente y abrir los ojos a lo que está pasando con estos hilos conductores sociales que tienen a la gente entretenida buscando esta zanahoria en lugar de ver por el camino por el que van y ver que es un camino de muerte. Y tenemos, por ejemplo, la crítica más prominente es quizás Bárbara Ehrenreich. Y esta Bárbara Ehrenreich señala a este movimiento como la epidemia del bienestar y como subtema en su libro que se llama Causas Naturales. Si usted lo puede buscar, búsquelo, es un buenísimo libro. El libro es en parte historia cultural y en parte crítica social. Y el objetivo de este libro es identificar la toxina que ha infectado el imaginario social americano, conduciéndonos a creer en la fantasía de que podemos vencer los estragos de la enfermedad y la muerte a través de la tecnología médica y a través de la prevención medicinal. Y en el libro se detalla los extremos a los que hemos llegado en la búsqueda de este bienestar y ofrece una incisiva crítica a toda esta industria del bienestar, a los afamados biohacks o trucos biológicos que prometen la inmortalidad a través de la ingeniería genética. Según Ehrenreich, los estadounidenses son ovejas que siguen y pagan por cada tendencia que promete para ellos bienestar y eternidad. Ella se encuentra en shock de que tantos estadounidenses ahora se mantienen al día con esta cultura de bienestar, sometiéndose a exámenes y a tratamientos y siguiendo arduos regímenes de autosuperación. ¿Por qué es esto un problema? O sea, ¿qué hay de malo en esto? La respuesta corta es por biología. Ehrenreich tiene un doctorado en inmunología celular, no de aparatos celulares, sino que de células del cuerpo, ¿verdad? La capacidad de los sistemas inmunológicos a nivel de células. Y este doctorado, esta especialidad que tiene la doctora Ehrenreich, ha fortalecido su convicción del sentido común de que nuestros cuerpos, en última instancia,
desafían nuestro control. Mientras hay influencers y celebridades en las redes sociales que nos dicen que uno puede engañar al cuerpo para hacerlo actuar de cierta manera o tener una reacción química determinada, la ciencia y el estudio detrás de años de preparación y de experimentación de doctores como esta doctora Ehrenreich le ha llevado a darse cuenta de que nosotros no podemos tener control de nuestro cuerpo. En ciertas cosas sí las podemos controlar, pero en última cuenta, nuestro cuerpo desafía nuestra capacidad de autocontrol. No podemos, por voluntad propia, crecer más ni vivir más. Es una fantasía. Y el Señor nos dice acerca de eso. ¿Quién de vosotros puede añadir un codo a su estatura? ¿O quién de nosotros puede añadir un día más a su vida? Solamente el Señor controla estas cosas. Y en contraste, hay malas decisiones que sí podemos tomar que acortan nuestra vida. Sí podemos acortar nuestra vida, pero no podemos alargarla. Por ejemplo, si alguien se dedica a fumar toda su vida, va a cortar el, el, el número de sus días por culpa de su negligencia. Y aún aquellos que toman buenas decisiones, el hombre que se dedicó a vivir saludable, a hacer ejercicio, a comer saludable, eventualmente va a morir por causas naturales. Y el mejor ejemplo de esto es un hombre que se llamaba Jerome Rodale, ¿verdad? Que en 1950 fundó la revista Prevention. Y esta es una revista muy popular entre las personas hoy en día. Y la doctora Ehrenreich cita el ejemplo de Jerome Rodale. Prevention es una revista que está dedicada a promover prácticas que previenen o frenan las enfermedades. Y este señor Rodale, tan solo unos minutos antes de morir de un infarto a la edad de 72 años, había presumido diciendo, he decidido que voy a vivir 100 años. Imagínense. Y a los pocos minutos muere de un infarto fulminante. Así que ninguno de nosotros puede añadir un día más a nuestra vida, ni puede añadir un codo más a su estatura. Según la opinión de Ehrenreich, la industria del bienestar está dirigida a gente rica que se pueden dar el lujo de ser narcisistas, de presumir de su buena salud, de presumir de su condición física. Personalmente, creo que Ehrenreich está siendo demasiado optimista porque por lo que nosotros podemos ver en nuestro contexto actual es que más y más personas de clase media se están costeando pertenecer a esta secta de bienestar físico y cultural a cualquier precio. No le importa dejar de comer, vender sus posesiones, quedarse sin trabajo con tal de pagar la cuota del gimnasio, con tal de comprar la comida de la dieta, con tal de comprar los medicamentos para mantener su figura física y su apariencia saludable entre los demás. Aquellos que siguen este evangelio de bienestar están en peligro de negar la realidad, principalmente por los límites de su propio cuerpo y su inevitable muerte. El libro de Ehrenreich desenmascara la mentira que podemos controlar nuestros cuerpos y nuestros destinos. También expone a los fariseos del bienestar que despliegan una superioridad moralista hacia aquellos que no comparten sus prácticas de búsqueda de salud. Y nosotros hemos sido testigos de esto en las redes sociales. Gente que se burla de personas obesas, de personas que no comparten su misma convicción por esta búsqueda del bienestar. Y tampoco estoy diciendo, mis amados,
que es justificado estar obeso, estar con obesidad mórbida o vivir un estilo de vida saludable. No, nuestra crítica es hacia ese afecto desordenado y esa búsqueda fanática del bienestar y de, con tal de prolongar la vida, que va aún más allá del control de la soberanía de Dios. Ehrenreich cree que hay algo fundamentalmente malo en gastar más y más en la vida de uno tratando de prolongarla. El significado de la vida debe involucrar más que la prolongación de la vida misma. Por esta razón es que Ehrenreich se ha vuelto una escéptica de la medicina moderna, porque la medicina moderna no está buscando ser fiel al juramento hipocrático de no hacer daño, alterum non laedere, sino que está buscando lucrarse de esta necesidad de la gente de eh, vanidad social y de prolongar su vida de una manera enfermiza. En este cometido, en esta denuncia que ella hace, difícilmente está sola. Vamos a encontrar otros autores, como por ejemplo Elizabeth Rosenthal, autora del libro Una enfermedad americana, cómo los sistemas de salud se convirtieron en un gran negocio y cómo recuperarlos. Elizabeth Rosenthal cree que el sistema de salud se ha vuelto disfuncional al punto de que sus exigencias económicas ahora desafían el sentido común con frases como es mejor una vida de tratamiento que una cura definitiva. Dígame usted en qué cabeza cabe que es mejor estar pagando toda una vida de tratamientos que pagar por una cura definitiva a un mal. Aún así, esta es la filosofía que prevalece en los sistemas de salud, porque es un negocio redondo de los doctores, de las farmacéuticas y de las aseguradoras. También agrega Elizabeth Rosenthal que en el pasado cuarto de siglo, el sistema médico americano ha dejado de enfocarse en la salud e incluso en la ciencia. En su lugar, atiende en mayor o menor grado exclusivamente a sus propios beneficios. ¿Sí? No están enfocados en traer salud y en aportar a la ciencia como los médicos de antaño, sino que lo que quieren es satisfacer su propio beneficio, su propia agenda, sus propios bolsillos. Y una tercera voz crítica que nosotros vamos a encontrar es la voz de Carl Elliott. Carl Elliott es un bioeticista, o sea, es, especializado en bioética, y es el autor del libro Mejor que Bien, la medicina americana se encuentra con el sueño americano. Y en la superficie este libro trata acerca de tecnologías de mejoramiento, pero como manifiesta en la introducción, el asunto más profundo es la naturaleza de la identidad. En resumen, necesitamos entender la compleja relación entre estas tecnologías de mejoramiento, la manera en cómo nosotros vivimos hoy y la clase de personas en la que nos hemos convertido. Elliot, Elliot está preocupado que la modernidad ha motivado a los individuos a ser los héroes de su propia historia, separándose de las tradiciones que socialmente eh, eran aceptadas y las tradiciones en las que ellos fueron criados, librándose de ellas para reinventarse como cualquier imagen con la que ellos fantasean ser. Y generalmente esto obedece a una celebridad.
La creciente preocupación obedece a la frase, en la tecnología confiamos. Piense por un momento en las mejoras farmacéuticas, tales como los esteroides, que hacen a los atletas ser mejor que bien. Piense también en las mejoras cosméticas, las cirugías plásticas, el Botox, los implantes de seno y todas estas cosas. Todos estos son otros ejemplos. Cuando pensamos en ellos, es inevitable pensar que no son necesarios. No hay necesidad para estas cosas. No necesita corregirse su nariz ancha o sus labios extremadamente gruesos. No necesita esas cosas porque esa es su naturaleza. No necesita hacer senos más grandes. Son cosas que la medicina cosmética nos ha vendido como necesidad. Si no se gusta como es, usted puede mejorarse. Y esta es la tecnología de mejoramiento. No son cosas necesarias. Existen por el deseo psicológico de bienestar. Y Elliot comenta, hoy día las mejoras tecnológicas no son solo instrumentos de superación personal o de transformación personal. Son herramientas para esculpir el alma. Pero cuando leemos todas estas críticas, yo quiero que no me malinterprete, porque recibimos con agrado los nuevos descubrimientos médicos, por ejemplo, la vacuna por el COVID, y nos maravillamos por lo que la medicina moderna puede hacer hoy en día. Mi preocupación, sin embargo, es el efecto de la secularización y de la medicalización de nuestro concepto de lo que es estar bien. Esta crítica es bien articulada por otro médico llamado Atul Gawande. Atul Gawande es un médico y un profesor de Harvard Medical School, de la Escuela de Medicina de Harvard. Y en su libro bestseller, Ser Mortal, Medicina y lo que importa al final, acusa al establishment médico de no conocer qué hacer con la muerte y el morir. No hay un tratamiento para la mortalidad, concluye Gawande. La medicina no puede frenar la muerte. Aún así, esto no lo detiene de hacer de la mortalidad una experiencia médica, una careciente de una perspectiva coherente de cómo las personas pueden vivir exitosamente hasta el fin de sus días. Hemos permitido que nuestro destino esté controlado por la tiranía de la medicina, de la tecnología y aquellos desconocidos que están detrás de ella y que nos dicen lo que es estar bien y lo que no. El libro de Gawande revela otro ingrediente presente en lo que el imaginario social percibe como bienestar. Este ingrediente es la independencia. Si usted tiene independencia, entonces usted está bien. Usted tiene bienestar social. Y de acuerdo a la sabiduría médica recibida, si careces de 8 actividades independientes del diario vivir, entonces tú necesitas internarte ya en un centro de asistencia de vida o en un hospicio. Y las 8 actividades de vida que determinan si tú puedes tener una vida independiente o necesitas una vida asistida son las siguientes. En primer lugar, hacer tus compras. En segundo lugar, arreglar tu casa. En tercer lugar, cocinar. En cuarto lugar, lavar tu ropa. En quinto lugar, medicarte. En sexto lugar, comunicarte por teléfono. En séptimo lugar, viajar.
Y finalmente, manejar tus finanzas por ti mismo. Si tú puedes hacer estas 8 cosas, tú puedes ser independiente. Pero si no las puedes hacer, entonces tú necesitas correr e internarte en un hospicio o en un centro, como le dicen ellos, de una manera más elegante, a un centro de vida asistida. El bienestar significa entonces, en estos términos, vivir de forma independiente. Aún así, nuestra reverencia por el bienestar no toma en cuenta la realidad de lo que está pasando en nuestra vida. Porque en algún punto cada uno de nosotros será incapaz de ser independiente bajo estos términos. Va a llegar un momento en el que no podemos hacer nuestras compras, arreglar la casa, cocinar, lavar la ropa, medicarnos nosotros mismos, comunicarnos por teléfono, viajar o manejar nuestras finanzas. Y esto genera una pregunta muy difícil. Si la independencia es por lo que nosotros vivimos, ¿qué hacemos cuando esta independencia ya no puede ser sostenida? ¿Qué hacemos cuando ya no podemos ser independientes? Gracias a la medicina moderna, hemos experimentado no solo transformaciones biológicas, ahora muchos de nosotros podemos vivir más tiempo, sino también transformaciones culturales de cómo vivimos una buena vida. Es posible entonces vivir siendo dependiente de una manera buena, de una manera bien. Ni el establishment médico, ni la sociedad en general, o para tales efectos, ni aún la iglesia, ha presentado una buena respuesta al respecto. El libro de Gawande está ostentosamente preocupado con la muerte, pero la moral obedece a algo más que la mortalidad. Los profesionales médicos se concentran en la reparación de la salud, pero no se concentran en la sostenibilidad del alma. En una cultura que ha medicalizado lo que solía ser el problema fundamental, una mortalidad fútil, una mortalidad inútil y sin sentido, ahora se encuentra con un vacío espiritual. Y mis amados, la naturaleza aborrece el vacío y la cultura también. Es por eso que proliferan tantos falsos evangelios, porque la gente está tratando de entender qué pasa cuando morimos. Y hay muchos dando respuestas equivocadas. Dicen, todos nos vamos al cielo, los buenos se van al cielo, los malos se van al cielo, los perros se van al cielo, aún hasta el diablo va a estar en el cielo. ¿Por qué? Porque la gente está tratando de llenar ese vacío con algo. De manera que el significado de lo que es bienestar es lo que está en juego. Ante esta cultura del bienestar, ante esta efervescencia de evangelios falsos, lo que se está distorsionando cada vez más es ese concepto de bienestar. Al concluir con este análisis de este primer hilo cultural, quiero que comparemos esta imagen cultural de bienestar que hemos estado estudiando con esta oración expansiva que Juan hace por Gallo en Tercera de Juan 1:2. Y es una oración que es ampliamente conocida por todos nosotros. En algún momento la hemos orado, la hemos memorizado, incluso la hemos compartido en alguna tarjeta de felicitación. Dice Tercera de Juan 1:2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. La razón por la que Juan puede hablar tan cálidamente a la vida de Gallo es porque ha recibido reporte
de que Gallo está caminando en la verdad. Y podemos ver esto en el versículo 3. Dice, pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. Mis amados, estoy persuadido por las escrituras de que lo que leemos acá en Tercera de Juan es el verdadero significado de bienestar. Y esto es vivir acordemente con la doctrina del Señor Jesucristo. Conocer la historia de Jesucristo, su cruz, su resurrección, su ascenso y su reinado celestial constituyen el contexto apropiado para determinar si estamos bien como seres mortales. Que estés bien o que te mejores pronto no significan nada para un hombre que está postrado en su lecho de muerte. Sabe que no va a tener otra oportunidad para mejorarse ni para estar bien. Entonces, ¿a qué se aferra ese hombre? Sin embargo, para nosotros como cristianos, morir bien no representa una contradicción de términos. La gente del mundo no puede conciliar esas dos palabras en una sola oración. ¿Cómo va a estar bien morir? Porque la medicina y toda esta industria del bienestar les ha vendido la idea de que morir es lo peor que te puede pasar. Pero para nosotros, los cristianos, sabemos que morir y bien pueden ir juntos en una oración sin contradecirse. De hecho, los puritanos y muchos otros escribieron manuales enteros acerca de lo que llamaron ars moriendi o el arte de morir. Y eso me hace recordar que valga el comercial, hay un libro acerca de esto que acaba de publicar también la editora Legado Bautista Confesional, que se llama La Lanzadera de los Tejedores. Está en Amazon, si lo puede buscar, y habla específicamente acerca de esto, del arte de morir. Considera la vida como un suspiro, de la misma manera que lo presenta Santiago, la carta de Santiago. Entonces, lo que quiero mostrarle acá es que para nosotros los cristianos, el arte de morir o morir bien es algo que está intrínseco en nuestra vida cristiana y que es sumamente valorado por nosotros. La Biblia dice que preciosa es a los ojos del Señor la muerte de sus santos. De hecho, una de las cosas más importantes que un discípulo debe aprender de Jesús es cómo morir bien. Pablo fue un discípulo de Cristo, ejemplar en tomar la cruz. Por esta razón, él podía decir, 1 Corintios 15:31, os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Pablo estaba aprendiendo cómo morir cada día. Y esto solo tiene sentido cuando lo vemos a la luz de otra de sus famosas declaraciones. Filipenses 1:21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El discipulado, mis amados, sin duda es el proceso de hacer que las personas estén bien, pero que estén bien conforme al evangelio. Esto es encontrar el bienestar del alma y el bienestar del cuerpo resucitado. Esto es un clamor que dista mucho de lo que ofrecen los sacerdotes de la cultura moderna del bienestar. Así que, mis amados, en nuestra siguiente clase vamos a ver el segundo aspecto del imaginario social de hoy en día, y es el aspecto de la dieta. Así que en esa próxima clase vamos a pasar de lo que vimos hoy, que es el culto que le rinden al cuerpo, y comenzar a ver el culto a la comida, para que esa es otra situación que afecta terriblemente el imaginario social de las personas del mundo
Y aún, y esto es lo más escalofriante, esto es lo más aterrador, aún a la gente en las iglesias, aún al pueblo del Señor. Así que mis amados, quiero terminar acá nuestra clase y preguntarles si hay alguna pregunta u aportación acerca de este tema. Pastor, una de las cosas es que cómo podemos tener ese balance en cuanto a la salud del cuerpo, porque también hay un sector dentro de las iglesias que no le interesa, ¿verdad? De malgastar el cuerpo, incluso en el sentido del reino de Dios, que mucha gente anda en ese activismo que no para. Y a veces en ese activismo también descuida el tiempo de su comida o no le importa, pues de que dice andamos haciendo el reino y eso es lo más importante, pero al final no darse cuenta que el cuerpo va a sufrir las consecuencias y esa persona que supone que está sirviendo en el reino no va a dar el ancho, ¿verdad? En el sentido de que su cuerpo hace el vehículo por el cual puede conducirse y todo eso. La salud va a ser afectada y va a ser restringida el ministerio en sí, ¿verdad? Entonces, como tener ese balance en cuanto a decir, que no es importante, hay que matarse por el reino y no duermo y no. Entonces, y otro caso también se da, por ejemplo, he visto mucho en esa cultura del cuerpo, como usted bien lo hablaba, de lo que nos venden, ¿verdad? Muchos creyentes, especialmente mujeres, están siendo afectadas. Conozco el caso de una, no sé llamarle hermana, porque son iglesias de la prosperidad y que tienen un pensamiento extraño, pero el caso es que ella es la esposa de uno de los líderes principales de esa iglesia de la prosperidad y casi como una empresa familiar, porque ellos se componen de entre hermanos, pero ella después de un tiempo de entrarle al asunto del gimnasio y todo eso, cambió su forma de verse a sí mismo y de sus publicaciones mismas en redes sociales, a tal grado que ahora es la cultura del cuerpo, que ella muestra su progreso en su cuerpo y enseña todo ahí prácticamente. Todo gira ahora en torno al cuerpo de esa persona y eso también está pasando, ¿verdad? Creo que la clave está, mi hermano, la clave para encontrar un balance, la vemos nosotros en 1 Timoteo 4:8. Dice Pablo a Timoteo. Timoteo era un joven y pues obviamente, como todo joven, está preocupado por su apariencia física, por su apariencia exterior. Pero Pablo le dice a Timoteo, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa en esta vida presente y de la venidera. Y hay muchos extremistas que se agarran de este versículo para decir el ejercicio corporal no importa, lo que importa es la piedad. Así que yo me ejercito en la piedad y véngase 10 baleadas, véngase las tajadas con carne y todo lo demás. Y en realidad no es eso lo que está diciendo Pablo. Él no está diciendo que debemos desechar completamente el ejercicio corporal, porque lo que Pablo dice acá es que para poco es provechoso, pero sin duda es provechoso. O sea, es poco provechoso en comparación con la piedad, que cuando nos ocupamos de la piedad, estamos ocupándonos de las cosas que son eternas,
no de las que son temporales. Pero eso no significa que el ejercicio corporal no tenga un provecho. Sí lo tiene, claro que sí, pero es poco comparado con la piedad. Entonces creo que si nos ocupamos primeramente de la piedad, y la piedad ocupa nuestro mayor eh, horario y nuestra mayor agenda y la mayor prioridad en nuestra vida, y estamos conscientes de que el ejercicio corporal tiene su provecho para nuestra salud, entonces la piedad nos va a hacer encontrar ese balance entre ese ejercicio corporal y las cosas del espíritu. El problema es cuando nosotros permitimos que el ejercicio corporal se ponga por encima de la piedad. Entonces en ese momento ya nosotros estamos cayendo en el mismo, en el mismo esquema del mundo, ¿verdad? En querer tener este físico envidiable. ¿Para qué? Examinemos los afectos de nuestro corazón. ¿Para qué hace ejercicio usted? No, yo quiero estar rayado, pastor, y quiero tener el six-pack como las tortugas ninjas. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Es necesario? No, si nosotros examinamos nuestros corazones y nos damos cuenta por qué hacemos las cosas, nos vamos a dar cuenta, mis hermanos, de que muchos de nuestros comportamientos están liderados o están conducidos por pasiones desenfrenadas de nuestro corazón. Queremos vernos bien para hacer la envidia de los demás. Queremos vernos bien para eh, provocar la lascivia de las mujeres. Queremos vernos bien por muchas cosas que no están bien delante del Señor. Ahora, si usted hace ejercicio por estar bien, qué bueno, gloria al Señor. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y tenemos que cuidarlo. Muchos de nosotros somos escandalosos cuando pensamos de que ay, el hermano se tomó una cerveza, ya lo vi en el merendero tomándose una cerveza, pero nadie dice nada cuando lo miran comiéndose 3 yucas con chicharrón con pata de chancho. Está causando el mismo daño a su cuerpo, el mismo daño al templo del Espíritu Santo. Entonces, sí, sin duda tenemos que ser responsables. Y quiero recomendarles un libro muy bueno, un librito muy chiquito del pastor Albert Martin que habla acerca de cuidar nuestro cuerpo. No me recuerdo el título, pero se los voy a compartir por ahí en el chat. Pues sin duda es parte de nuestra responsabilidad como hijos del Señor. Pero sí los invito a que consideremos ese bombardeo que hemos recibido por parte del imaginario social, de cómo nos venden todos estos asuntos de la medicina, de la salud, de la prevención. Yo conozco muchos cristianos, hermanos, que están preocupados porque les dé un infarto, están preocupados porque les dé tal cosa, y sale una nueva, esa revista Prevention es terrible, porque siempre están publicando ahí nuevas enfermedades y cómo prevenirlas, y tome té de semilla de guayaba, y tome pomegranate para esto, que es antioxidante, que esto y el otro. Y esa gente vive tomando un montón de remedios y que no importa porque son caseros, porque son naturales. Y si examina su corazón, ¿por qué hace eso? O sea, ¿por qué hace esas cosas? ¿Por qué tiene ese temor? Y usted se da cuenta que en el fondo tienen temor a morirse. No tienen seguridad de su salvación. Porque si una persona tiene seguridad de salvación, mi hermano, si usted tiene seguridad de salvación, morirse mañana sería una gran recompensa. Si usted tiene seguridad de salvación, para usted la muerte no es más que una servidora de Dios que le toma la mano y lo lleva a la presencia del Señor. Matthew Henry decía que la muerte solo es el horrible y oscuro callejón que conduce al palacio del gran rey.
Y esa tiene que ser nuestra perspectiva acerca de la muerte, no tenerle miedo. Jesucristo la venció. Le dijo, sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, sepulcro, tu victoria? La muerte es una sierva del Señor que nos acerca cada vez más a Él. Entonces, cuando nosotros dejamos que todo este imaginario social en cuanto a la medicina y el bienestar invada nuestra cosmovisión cristiana, nuestro imaginario evangélico, nosotros tenemos que examinar qué hay detrás de esos comportamientos, qué hay en nuestro corazón detrás de cada uno de nuestros comportamientos. Y nos vamos a dar cuenta, hermanos, que muchas veces están motivados por deseos pecaminosos que tenemos que combatir. Si nos ocupamos de la piedad, podemos encontrar un balance con el ejercicio corporal y con las cosas que tienen que ver con la salud de este mundo. Así que mi hermano, no sé si eso contesta su pregunta. Amén. Si hay alguna otra pregunta, mis hermanos. Bien, si no, pues por razones de tiempo vamos a quedarnos hasta acá. Acompáñenme a que terminemos este tiempo con una oración. Así que oramos al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por este tiempo, gracias por hablar a nosotros acerca de todas estas cosas que necesitamos, Señor, corregir en nuestra vida. Ayúdanos como discípulos tuyos a ser hacedores de tu palabra y no solamente oidores, Señor, a desprogramar nuestra mente y nuestro corazón de todas estas influencias del mundo. Nos han llevado, Señor, a apartarnos de la realidad de tu vida espiritual, Señor, que es mucho más profunda y es mucho más duradera, Señor, que esta vida terrenal. Ayúdanos también, Señor, a poder ser reprogramados con el imaginario de tu evangelio, Señor, con todas estas parábolas y metáforas extendidas a narración, Señor, que moldean nuestro pensamiento, nuestra visión y nuestra vida en esta tierra, para que vivamos, Señor, de una manera digna, conforme al llamamiento que hemos recibido de parte de ti. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén.